El silencio de mi estudio siempre ha sido mi cómplice. Un silencio denso, lleno de fantasmas, de cálculos estructurales y el aroma a café y papel de dibujo. Era mi santuario, el único lugar en el mundo donde yo, Elisa Valdés, sentía que tenía el control absoluto. En ese momento, sobre la vasta mesa de roble, no descansaba un edificio cualquiera, sino el alma de 10 años de mi vida. Los planos finales, casi poéticos en su precisión, de la Hacienda de los Secretos. Cada línea, cada curva, era un verso de una oda que solo yo conocía. Mi teléfono vibró sobre la madera, un sonido discordante, una invasión del mundo exterior. Lo ignoré. Estaba trazando con la yema del dedo el contorno del patio principal, imaginando el murmullo del agua en la fuente de cantera que yo misma había rescatado de una ruina. Pero la vibración persistió, insistente, un mosquito zumbando en la quietud de mi catedral personal. Con un suspiro de resignación, lo tomé. La pantalla se iluminó con el nombre que era a la vez mi origen y mi herida. Familia Valdés, el grupo de WhatsApp, un campo de minas digital donde yo había aprendido a caminar de puntillas. El último mensaje era de mi hermana, Renata. No era texto, era una imagen, una de esas capturas de pantalla de una página web diseñada para deslumbrar. En letras doradas y elegantes se leía el nombre de mi creación, Hacienda de los Secretos, una experiencia de lujo en el corazón de México. La foto era una vista aérea tomada con un dron al atardecer, con las luces de la alberca infinita brillando como zafiros líquidos y la piedra ancestral de los muros irradiando un calor dorado. Era mi obra maestra, y ella la estaba usando como un arma. Debajo de la imagen su mensaje, tecleado con la casual crueldad que la caracterizaba. Familia, confirmado, aquí será nuestra Navidad este año. Un lugar para gente que aprecia los detalles finos de la vida, solo para entendidos. Vayan preparando sus mejores galas. El emoji del guiño no era un gesto de complicidad. Era un disparo directo a mí, la hermana pobre, la arquitecta de vida modesta, que, según ella, no entendería de detalles finos. Leí los mensajes que siguieron, una cascada de corazones, emojis de aplausos y exclamaciones. ¡Qué espectacular, Renata! Siempre encuentras lo mejor, tecleó mi madre, Ofelia. Un lugar con clase, hija, así se hace, añadió mi padre, Horacio. Mi prima Sabina, la eterna secuaz, ¡wow! Parece carísimo. Obviamente Elisa no podría, pero es padre por nosotros. Nadie preguntó por mí. Nadie me mencionó más allá de esa puñalada casual de Sabina. Yo no era parte de la familia que iría. Era un satélite olvidado, cuya existencia solo se recordaba para marcar un contraste, para realzar el brillo de la estrella principal, Renata. Me recliné en mi silla, el cuero frío contra mi espalda. Miré los planos extendidos ante mí, un universo de mi invención. Luego miré la pantalla del teléfono, una ventana a una realidad que insistía en definirme por lo que ellos creían que yo era. Ellos veían una foto en una página web. Yo veía 10 años de negociaciones con el INAH, de noches en vela corrigiendo cálculos, de viajes a pueblos remotos buscando al artesano perfecto para restaurar los azulejos. Veía el sudor, la soledad, el sacrificio. Veía el alma de un edificio que yo había resucitado. Renata pensaba que había descubierto un tesoro, pero se equivocaba. Ella no había descubierto nada, simplemente había decidido celebrar su triunfo en el corazón mismo de mi fortaleza secreta, y al hacerlo, sin saberlo, me había entregado las llaves de su humillación. El guiño del emoji seguía parpadeando en la pantalla. Sentí una calma gélida instalarse en mi pecho. El juego había durado demasiado. Era hora de cambiar las reglas.
Era hora de mostrarles lo que eran, de verdad, los detalles finos de la vida. Y la venganza, descubrí en ese instante, era sin duda uno de ellos. Para entender la arquitectura de mi resentimiento, hay que empezar por sus cimientos. Y los cimientos se sentaron muy temprano, en una duela de madera astillada y al son de un piano desafinado. Teníamos 10 y 13 años. Renata y yo estábamos en la misma clase de ballet, una de esas actividades vespertinas que mi madre insistía que eran cruciales para formar señoritas de bien. Renata flotaba, o al menos eso decía mi madre. Se movía con una confianza que rayaba en la arrogancia, su barbilla siempre en alto, sus brazos arqueándose con un dramatismo que la maestra aplaudía. Yo, en cambio, era torpe. Mis pies parecían siempre enredarse, mi cuerpo se sentía ajeno, una marioneta con los hilos equivocados. El problema no era solo mi falta de gracia, era mis zapatillas. Las mías, heredadas de una prima lejana, estaban gastadas. El satín rosa se había deslucido hasta volverse un beige triste, y el cuero de la punta, donde debería estar el alma de la zapatilla, estaba peligrosamente delgado. Una tarde, durante un plié particularmente profundo, escuché un crujido ominoso. La suela se había despegado parcialmente. Esa noche se las mostré a mi madre Ofelia, con el corazón encogido de vergüenza. Ella las tomó, las examinó con un fruncimiento de labios y sacó de un cajón un tubo de pegamento industrial. «Con esto quedarán bien», dijo, sin mirarme a los ojos. «Tú no tienes el talento, con esto es suficiente. No vamos a gastar en algo que no vas a aprovechar». Con esto es suficiente. Esas 4 palabras se convirtieron en el mantra no verbal de mi infancia. Una semana después era el cumpleaños de Renata. La caja principal de sus regalos era larga y elegante. Al abrirla, reveló unas zapatillas de ballet importadas, de una marca que solo habíamos visto en revistas. Eran de un rosa incandescente, casi luminoso, con cintas de seda que parecían tejidas con luz de luna. «Para mi futura estrella», dijo mi padre, Horacio, mientras Renata las levantaba como un trofeo. «Tú sí naciste para esto». La clase siguiente fue una tortura. Mis zapatillas, con su costra de pegamento amarillento asomando por el borde, se sentían como grilletes. Cada vez que mis pies rozaban el suelo, sentía la rigidez del pegamento, un recordatorio constante de mi insuficiencia. Renata, por otro lado, parecía volar. Sus zapatillas nuevas eran el centro de atención. Las otras niñas las rodeaban, tocando el satín con reverencia. Durante la barra, la maestra se detuvo detrás de mí. «Levanta más el pie, Elisa. ¿Qué te pasa? Parece que tienes plomo en los zapatos». Y lo tenía. Tenía el plomo de la comparación, el plomo de la resignación. Ese día, mientras intentaba un arabesque que mi cuerpo se negaba a ejecutar, la suela mal pegada de mi zapatilla se atoró en una astilla del suelo. Perdí el equilibrio y caí, un bulto torpe y humillado en medio del salón. Las risas de las otras niñas, lideradas por la de Renata, fueron como cristales rotos en mis oídos. Me levanté con las rodillas raspadas y la dignidad hecha jirones. Fui al fondo del salón y me quité las zapatillas. Las dejé allí, junto a la pared, como una ofrenda a un dios cruel. Nunca volví a la clase de ballet. Cuando mi madre me preguntó por qué, simplemente le dije que no me gustaba. Ella asintió, satisfecha. Lo sabía, era un desperdicio de dinero. No, no era un desperdicio de dinero, era un desperdicio de esperanza. Esa noche, desde mi cama, escuché a mis padres hablar en el pasillo. «Es una lástima que Elisa sea así», decía mi madre, «tan opaca. Renata, en cambio, brilla. Hay que invertir en quien brilla». Y así, los cimientos quedaron puestos.
Aprendí que en mi familia el amor y los recursos no se distribuían por necesidad, sino por potencial percibido. Y el potencial en el universo de los Valdés no tenía nada que ver con el esfuerzo o la inteligencia. Era una cualidad mágica, un brillo que Renata poseía y del que yo, aparentemente, carecía por completo. Las zapatillas de ballet fueron solo la primera lección. La universidad fue mi escape. Lejos de casa, en la Facultad de Arquitectura, descubrí un lenguaje que mi cuerpo y mi mente entendían a la perfección. El lenguaje de las líneas, de los espacios, de la luz. Por primera vez en mi vida no me sentía torpe ni opaca, me sentía elocuente. Me sumergí en los estudios con una ferocidad nacida de años de sentirme invisible. Mientras otros estudiantes salían de fiesta, yo pasaba las noches en el taller, construyendo maquetas, devorando libros sobre Barragán y Zaha Hadid. No buscaba ser la mejor por competir con otros. Buscaba ser la mejor para demostrarme a mí misma que el juicio de mi familia estaba equivocado, que yo también podía brillar, aunque mi luz fuera distinta, más silenciosa. Y lo logré. Me gradué con los más altos honores, recibiendo el premio al mejor proyecto de tesis de mi generación. Mi proyecto era ambicioso, una propuesta para la restauración de una hacienda henequenera en Yucatán, convirtiéndola en un centro cultural. Era la semilla de lo que, años después, se convertiría en mi obsesión y mi obra maestra. El día de la ceremonia de graduación, el auditorio estaba lleno de familias orgullosas. Padres con cámaras, madres con ramos de flores, abuelos con lágrimas en los ojos. Yo había invitado a mis padres y a Renata. Les había enviado las invitaciones con meses de antelación, marcando la fecha en sus calendarios. Llegaron tarde. La ceremonia ya había comenzado. Los vi entrar sigilosamente y sentarse en las últimas filas. Mi corazón, que había estado latiendo con una mezcla de nervios y anticipación, se encogió. Cuando llamaron mi nombre para recibir el premio especial, busqué sus rostros entre la multitud. Mi padre, Horacio, estaba mirando su reloj. Mi madre, Ofelia, parecía distraída, escaneando el auditorio. Renata ni siquiera estaba allí. Al bajar del estrado, con el diploma y el pesado medallón en mis manos, sentí un vacío helado en el pecho. El aplauso del público se sentía lejano, impersonal. Yo solo quería ver un rostro familiar sonriendo con orgullo. Los encontré en el vestíbulo al final de la ceremonia. Mi madre me dio un beso rápido en la mejilla. «¡Felicidades, hija! Muy bonito todo». Mi padre me dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, Elisa. Sabíamos que podías». Pero sus ojos ya estaban buscando la salida. «¿Y Renata?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tuvo que irse», dijo mi madre, ajustándose el bolso. «Tiene que ayudar a una de sus amigas a elegir el vestido para la boda de los de la Torre. Es un evento muy importante, ¿sabes? Toda la sociedad va a estar ahí». Un evento importante. Mi graduación, el culmen de 5 años de esfuerzo sobrehumano, no calificaba como tal. «Bueno, tenemos que irnos también», dijo mi padre, consultando su reloj de nuevo. «Quedamos de llevar a Renata. Ya sabes cómo es el tráfico». Y se fueron. Así de simple. Me dejaron sola en el vestíbulo, rodeada de familias que se abrazaban, que reían, que tomaban fotos. Yo estaba allí, con mi toga y mi birrete, sosteniendo la prueba tangible de mi éxito, y me sentía más invisible que nunca. La estocada final llegó esa noche. Llamé a casa, esperando quizás una disculpa, una explicación. Respondió Renata. «Ah, hola», dijo, su voz llena del ruido de fondo de una fiesta. «Felicidades o lo que sea. Oye, ¿ya te enteraste? Conocí al hijo de los Garzazada. Es guapísimo. Mamá está emocionadísima». Colgué el teléfono. Me senté en el suelo de mi pequeño apartamento de estudiante, con el medallón frío sobre mi pecho.
Comprendí que en la jerarquía de logros de mi familia, mi excelencia académica no podía competir con la posibilidad de un buen partido para Renata. Mi éxito era abstracto, intelectual. El suyo era social, tangible y por lo tanto infinitamente más valioso a sus ojos. Esa noche no celebré mi graduación. Celebré el funeral de mi necesidad de aprobación. Juré que nunca más buscaría su validación. Mi trabajo, mis logros, serían solo míos. Y si ellos no podían ver mi luz, yo construiría un lugar tan deslumbrante que algún día no tendrían más remedio que quedar cegados por ella. La semilla de la Hacienda de los Secretos no fue solo un proyecto de tesis, fue una promesa de venganza silenciosa. Los años que siguieron a mi graduación fueron de una labor casi monástica. Abrí mi propio estudio, Valdés Arquitectos, en un pequeño local en Querétaro. Empecé con proyectos modestos, remodelaciones de casas, pequeños locales comerciales. Cada peso que ganaba se dividía en 3, una parte para mis gastos básicos, otra para reinvertir en el estudio y la tercera, la más grande, para un fondo secreto que yo llamaba el Fondo Hacienda. Mi reputación creció de boca en boca. Los clientes valoraban mi atención al detalle, mi respeto por los materiales originales y mi habilidad para fusionar lo histórico con lo contemporáneo. No era famosa, pero en el círculo correcto, mi nombre empezaba a susurrar con respeto. Mientras tanto, Renata se había casado, no con el hijo de los Garza Sada, sino con un hombre llamado Fernando, heredero de un apellido ilustre, pero de una fortuna menguante. Vivían en una burbuja de apariencias, organizando cenas y fiestas que apenas podían costear, todo para mantener su estatus en la élite social de la Ciudad de México. Renata se había convertido en una influencer de estilo de vida, documentando una vida de lujo que era, en gran parte, una ilusión. Mi familia, por supuesto, estaba encantada. «Tu hermana sí que sabe moverse», me decía mi padre en las raras reuniones familiares a las que asistía. «Ese es el verdadero éxito, Elisa, las relaciones». La última de estas reuniones fue hace poco más de un año, para el cumpleaños de mi madre. Tuvo lugar en la casa de Renata, una casa demasiado grande para ellos, con muebles que parecían más de exhibición que de uso. Me sentí como una pieza fuera de lugar, con mis jeans y mi blusa sencilla, en medio de un mar de sedas y linos. Durante la cena intenté conectar. Hablé con entusiasmo de un proyecto que acababa de conseguir, la restauración de una capilla del siglo XVII. «Es un desafío increíble», dije. «La estructura está muy dañada, pero la bóveda tiene unos frescos ocultos que estamos intentando rescatar». Nadie escuchaba. Sus miradas estaban perdidas, sus mentes en otra parte. Renata, impaciente, me interrumpió con un gesto de la mano. «¡Ay, qué complicado suena todo eso, hermanita!», dijo con un tono de falsa compasión que había perfeccionado con los años. Su voz resonó en la mesa, captando la atención de todos. «Siempre metida en ruinas y polvo». «Me preocupas, de verdad». Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto de estado. «Mira, he estado pensando. Fernando y yo conocemos a mucha gente. ¿Qué te parecería si te conseguimos algo más limpio? Podrías hacer diseño de interiores para las esposas de nuestros amigos, decorar sus vestidores, sus cuartos de bebé, un trabajo de señora, ¿sabes? El sueldo quizás no sea mucho, pero sería estable, seguro. Dejarías de andar trepando andamios como albañil». La oferta quedó suspendida en el aire, cargada de insultos velados. Trabajo de señora, albañil. La humillación era tan densa que casi podía tocarla. Miré a mis padres, esperando una defensa, una mínima señal de indignación en mi nombre. No la encontré. Mi madre asintió, pensativa. «No es mala idea, Renata. Elise necesita un poco más de estabilidad». «Y un trabajo así le permitiría conocer gente, quizás encontrar un buen partido».
Mi padre remató: «Tu hermana solo quiere ayudarte, Elisa. Deberías agradecerle». Sentí la sangre subir a mis mejillas. La furia era un nudo ardiente en mi garganta. Quería gritar, quería poner sobre la mesa los contratos millonarios que manejaba, los premios de arquitectura que había ganado y que nunca les había mencionado. Quería restregarles en la cara que mi trabajo de albañil me estaba permitiendo construir un imperio mientras ellos vivían de apariencias. Pero no lo hice. La lección de mi graduación estaba grabada a fuego en mi memoria. Darles esa información sería darles poder sobre mí, poder para minimizarlo, para criticarlo, para apropiárselo. Así que respiré hondo, conté hasta 10 y forcé una sonrisa tensa. «Gracias por la oferta, Renata. Lo pensaré». El resto de la cena fue un borrón. Me desconecté, construyendo muros invisibles a mi alrededor, ladrillo por ladrillo. Mientras Renata presumía de su próximo viaje a Aspen, yo, en mi mente, estaba decidiendo el tipo de mármol que usaría para el lobby de la hacienda. Mientras mi padre elogiaba la visión de Fernando para los negocios, yo estaba calculando la rentabilidad de mi inversión. Esa noche, al volver a la soledad segura de mi apartamento, abrí mi computadora. El fondo Hacienda había alcanzado una cifra monumental, lo suficiente para empezar la fase final de construcción. La oferta caritativa de Renata no me había humillado, me había dado el impulso final que necesitaba. Ya no se trataba solo de construir un santuario para mí, ahora se trataba de construir un escenario donde algún día la verdad sería la única protagonista. Y el telón, estaba segura, caería estrepitosamente. Mi vida en Querétaro era un ejercicio de camuflaje deliberado. Mi apartamento, aunque cómodo y con buena luz, una concesión que mi alma de arquitecta no podía negociar, estaba en un edificio sin pretensiones en un barrio de clase media. Mi coche, un sedán japonés de hace 8 años, era fiable pero anónimo. Mi ropa era funcional, de buena calidad pero sin logos ostentosos. Para cualquier observador casual, y ciertamente para mi familia, yo era la personificación de la mediocridad estable. Una mujer soltera, trabajadora, sin grandes lujos ni ambiciones aparentes. Esta fachada no era un accidente, era una estrategia, era una armadura de invisibilidad. Cada peso que no gastaba en un coche nuevo, en un bolso de diseñador o en un apartamento más grande, era un ladrillo más para mi fortaleza, mi verdadera vida, que se alzaba a 2 horas de distancia, oculta a plena vista. Los fines de semana eran mi doble vida. El viernes por la tarde, la arquitecta discreta desaparecía. Me ponía unas botas de trabajo, recogía mi cabello en una coleta y conducía por carreteras secundarias, evitando las autopistas principales hasta llegar a un camino de tierra sin señalizar. Al final de ese camino, tras una vieja barda de piedra que yo había restaurado personalmente, se extendían mis dominios, la Hacienda de los Secretos. Cuando la compré, hace casi una década, era una ruina gloriosa, un esqueleto de lo que había sido una próspera hacienda del siglo XVIII, abandonada tras la Revolución. Los techos se habían derrumbado, la maleza había devorado los patios y los muros de adobe se deshacían al tacto. Pero yo vi más allá de la decadencia. Vi la nobleza de los arcos, la elegancia de las proporciones, el potencial de una belleza dormida. Mi trabajo allí era visceral, total. No era solo la arquitecta, era la historiadora, la supervisora, la negociadora. Pasaba horas con los canteros de la región, aprendiendo sus técnicas ancestrales. Viajé a Oaxaca para encontrar a los descendientes de los artesanos que hacían los pigmentos naturales para los murales. Negocié personalmente la compra de vigas de madera recuperadas de conventos demolidos. Mi equipo en el sitio era un pequeño círculo de confianza.
El jefe de obra, un hombre mayor y sabio llamado don Mateo, era el único, además de mi abogado, que conocía la verdadera magnitud de mi implicación. Para el resto de los trabajadores, yo era la arquitecta, una figura respetada pero enigmática que aparecía los fines de semana. Nadie sabía que la inversión multimillonaria detrás de todo aquello salía directamente de mi bolsillo. La empresa que figuraba como propietaria en todos los documentos era Proyectos Inmobiliarios del Bajío, S.A.D.C.B., un nombre tan genérico y aburrido que era prácticamente invisible. Era mi escudo legal, mi alias corporativo. Los domingos por la noche regresaba a Querétaro, cubierta de polvo y agotamiento, pero con el alma llena. Dejaba las botas de trabajo en la entrada, me daba una larga ducha y me preparaba para una semana más de ser la otra hermana, la que no brillaba. A veces mi familia me llamaba durante el fin de semana. «¿Qué haces, hija?», preguntaba mi madre. «Trabajando, mamá». «En el proyecto de San Miguel», respondía yo, con una verdad a medias. «Ah, esa ruina. ¿Todavía con eso? Deberías tomarte un descanso, salir a divertirte», decía, su tono una mezcla de lástima y desaprobación. Colgaba y una sonrisa amarga se dibujaba en mi rostro. Si supieran, si tan solo pudieran imaginar que mi trabajo en la ruina era más emocionante, más real y 1000 veces más lujoso en su potencial que cualquiera de sus fiestas de sociedad. Pero su ceguera era mi ventaja, su desinterés era mi libertad. Me permitía construir mi imperio en paz, sin sus opiniones, sin sus juicios, sin su energía vampírica. Cada vez que Renata publicaba una foto de sus vacaciones en un hotel exclusivo, yo miraba los planos de la suite presidencial que estaba diseñando, con su alberca privada y su vista a las montañas, y susurraba para mis adentros: «Sigue jugando a la realeza, hermanita». Yo estoy construyendo el castillo. Mi vida modesta no era un signo de fracaso. Era el precio de una ambición que ellos jamás podrían comprender. Era el silencio estratégico antes de la sinfonía final. Mi tío Germán era la única anomalía en la ecuación de mi familia. El hermano menor de mi madre era un hombre que medía el valor de las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria o su apellido. Un profesor de literatura jubilado vivía rodeado de libros y de una honestidad brutal que a menudo incomodaba al resto de la familia. Para mí, era un ancla. Apareció en mi apartamento un martes por la noche sin avisar, como solía hacer. Traía consigo una botella de vino tinto y una mirada preocupada. «No me gusta lo que veo», dijo, sin preámbulos, mientras yo servía el vino en 2 copas sencillas. Se refería, por supuesto, al grupo de WhatsApp. Él también estaba allí, un observador mayormente silencioso de la dinámica familiar. «No es nada nuevo, tío», respondí, encogiéndome de hombros, intentando restarle importancia. «Ese es el problema, Elisa, que no es nuevo», replicó, su voz grave resonando en mi pequeña sala. «Que has permitido que este veneno se convierta en la norma. Leí lo que tu hermana escribió sobre ese viaje, y leí lo que tu prima y tus padres respondieron. Es crueldad disfrazada de frivolidad». Se sentó en mi único sillón, observándome con sus ojos agudos. «¿Y tú? No dices nada. Te tragas el insulto, una y otra vez. ¿Por qué, ahijada? ¿Qué esperas conseguir con ese silencio?» Sus palabras eran directas, sin el filtro de la cortesía familiar. Me incomodaron porque eran ciertas. «No quiero problemas, tío. No vale la pena», murmuré, mirando mi copa de vino. «¿Qué no vale la pena? ¿Tu dignidad no vale la pena?», casi gruñó. «He visto lo que haces. He visto cómo te has partido el lomo desde que eras una niña. Fui el único que fue a tu exposición de la universidad, ¿recuerdas? Vi el talento que tienes, un talento que ellos ni se molestan en entender. Y dejas que te traten como si fueras un 0 a la izquierda». Se levantó y caminó por la pequeña habitación, sus manos en la espalda.
Tu madre y tu padre están ciegos, siempre lo han estado. Ven el oropel de Renata y creen que es oro. Y tú, que eres oro de verdad, te escondes debajo del polvo para no deslumbrarlos. Es un error, Elisa, un terrible error. Se detuvo frente a mí. Un día, ese silencio te va a costar más caro que cualquier pelea. Te va a costar el respeto por ti misma. Y eso, ahijada, es lo único que realmente poseemos en esta vida. Me quedé callada, las palabras de mi tío resonando en el espacio que había entre nosotros. Él no sabía de la hacienda, no sabía de mi plan, de mi doble vida, pero veía el efecto que la fachada estaba teniendo en mí, veía las grietas en mi armadura. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Que les grite? ¿Que les enseñe mis estados de cuenta? Solo serviría para que encontraran una nueva forma de criticarme. Ahora es un arrogante, dirían. Mi tío Germán suspiró, un sonido largo y cansado. No lo sé, no sé cuál es la respuesta, pero sé que algo tiene que cambiar, porque la niña que yo vi recibir ese premio de arquitectura con fuego en los ojos no es la mujer que se esconde y permite que la pisoteen. No dejes que te apaguen, Elisa, no les des ese poder. Bebió el resto de su vino de un trago y dejó la copa en la mesa. Tengo que irme. Solo vine a decirte eso. En la puerta se volvió y me puso una mano en el hombro. Recuerda quién eres, no lo que ellos dicen que eres. Cuando se fue, me quedé sola con el eco de sus palabras. No dejes que te apaguen. Pero yo no me estaba apagando. Estaba acumulando energía. Estaba a punto de convertirme en una supernova. Y la advertencia de mi tío, aunque no lo supiera, no había sido para mí. Había sido una profecía para el resto de mi familia. El cambio que él pedía no solo iba a llegar, iba a ser un cataclismo. Los meses previos a la fatídica Navidad se convirtieron en una intensificación del desprecio familiar, un crescendo de pequeñas humillaciones que, sin saberlo, solo añadían combustible a mi pira. La planificación del viaje a la hacienda se volvió el único tema de conversación en el chat familiar, y cada mensaje era una nueva aguja en mi piel. Renata estaba en su elemento. Compartía capturas de pantalla de posibles atuendos. ¿Este vestido para la cena de Nochebuena? ¿O es demasiado? Menús que había sugerido al personal del resort. Les dije que consiguieran ese champán francés que nos gusta. Y fotos de las actividades que planeaba. Clase de yoga al amanecer con vista a las montañas. Obvio, no es para todos. Cada publicación era una demostración de estatus, y cada una llevaba un subtexto diseñado para excluirme. Si hablaba de la cata de vinos, añadía, para paladares educados. Si mencionaba el spa, era para hablar de tratamientos cuyos nombres Elisa ni podría pronunciar. Una tarde cometí el error de responder. Mi madre publicó una pregunta sobre el clima en la zona de San Miguel en diciembre. Siendo la única que realmente conocía el área, respondí de forma práctica y directa. Las mañanas y noches son frías, mamá. Lleva un buen abrigo. Durante el día es soleado, pero el aire es fresco. La respuesta de Renata fue inmediata y cortante. Gracias por el reporte del tiempo, hermanita. Pero no te preocupes. El resort tiene calefacción central y chimeneas en cada habitación. No es como si fuéramos a acampar. El mensaje era claro. Tu conocimiento práctico, tu experiencia, no tienen valor en nuestro mundo de lujo y confort. Mi padre respondió al mensaje de Renata con un emoji de risa. Me sentí estúpida por haber intentado participar, por haber ofrecido una pieza de información útil y genuina, solo para que fuera usada como otra oportunidad para minimizarme. Borré mi mensaje, pero el daño estaba hecho. La humillación digital era tan real como la que se sentía en persona. Mientras tanto, mi trabajo en la hacienda se volvía febril. La fase de decoración estaba en su apogeo.
Yo estaba allí cada fin de semana, supervisando la colocación de cada tapete tejido a mano, la instalación de cada lámpara de cobre martillado. Cada decisión era un acto de amor, una manifestación de mi visión. Un sábado estaba en lo alto de un andamio en lo que sería la biblioteca, discutiendo con el maestro carpintero sobre el acabado de las estanterías de cedro. Mi teléfono sonó. Era mi padre. «Hola, hija. Oye, una pregunta rápida», dijo, su tono apresurado. «Tú que eres arquitecta, ¿sabes si es mejor un piso de mármol travertino o granito para una terraza? Es que tu hermana está remodelando la suya y tiene esa duda». Me quedé en silencio por un segundo, el olor a madera recién cortada llenando mis pulmones. Estaba dirigiendo un proyecto de construcción de decenas de millones de dólares, un hito de la arquitectura de hospitalidad en México. Y mi padre me llamaba para pedirme una consulta gratuita para la terraza de mi hermana. La ironía era tan pesada que casi me hizo perder el equilibrio. «Depende del uso y del clima, papá. El travertino es más poroso», empecé a explicar profesionalmente. Sí, lo que sea», me interrumpió. «Solo dile a tu hermana cuál se ve más caro. Es para una fiesta que va a dar. Bueno, te dejo, que estoy ocupado. Saludos». Colgó. Bajé del andamio lentamente. Me senté en una pila de vigas, el teléfono aún en mi mano. ¿Cuál se ve más caro? Esa era la medida de todas las cosas en su mundo. No la durabilidad, no la belleza, no la funcionalidad, solo el precio percibido. Y en esa escala de valores, yo era un producto defectuoso. Mi vida, mis elecciones, mi ropa, mi coche, nada de eso gritaba caro. Por lo tanto, no tenía valor. Miré a mi alrededor. La biblioteca de la hacienda, con sus techos de doble altura y su futura chimenea de cantera, sería un refugio de conocimiento y belleza atemporal, un lugar donde el valor no se medía en etiquetas de precio. En ese momento, la tristeza que a menudo sentía se transformó en algo más duro, más afilado. Se transformó en desdén, un desdén recíproco. Ellos me despreciaban por lo que creían que yo era, y yo, por primera vez, empecé a despreciarlos por lo que realmente eran, superficiales, vacíos, prisioneros de una jaula dorada que ellos mismos habían construido. La conversación con mi padre fue el último ladrillo en el muro de mi indiferencia emocional. Ya no me dolía, solo me daba material para el acto final. Lo que yo no sabía, pero que pronto descubriría, era que la obsesión de Renata con el viaje de Navidad no era solo una cuestión de estatus, era una cuestión de supervivencia financiera. Su fachada de perfección se estaba resquebrajando por los bordes, y ella estaba usando el viaje como una tirita desesperada para cubrir las grietas. La revelación me llegó de una fuente inesperada, mi prima Sabina. Aunque era la principal animadora de Renata en el chat, Sabina también tenía una debilidad, el chisme. Y para chismear necesitaba un oyente. Una noche, después de que yo hubiera publicado una foto anodina de mi gato en Instagram, mi única actividad en redes sociales, Sabina me escribió por mensaje directo. ¡Qué lindo tu gato! Oye, hablando de otra cosa, ¿no te parece que Renata anda súper estresada últimamente? No he notado, respondí escueta. ¿Cómo no? El otro día fui a su casa y estaba peleando por teléfono con alguien de American Express. Sonaba furiosa. Y escuché que le decía a Fernando que necesitaba cerrar ese contrato o no sabía qué iban a hacer. Hice el papel de oyente desinteresada, pero por dentro mi mente de estratega se puso en marcha. ¿Qué contrato? Pregunté con estudiada indiferencia. «Esa es la mejor parte», escribió Sabina, claramente emocionada de tener una audiencia. «Resulta que todo este viaje a la hacienda esa es también un viaje de negocios. Va a llevar a unos inversionistas potenciales. Quiere convencerlos de que inviertan en la nueva marca personal de Fernando. Por eso está tan obsesionada con que todo sea perfecto. Dice que el ambiente del lugar es clave para cerrar el trato».
La pieza que faltaba encajó en su lugar. No era solo una reunión familiar, era una puesta en escena. Renata estaba usando a nuestra familia como extras y a mi hacienda como escenario para una obra de teatro diseñada para salvar a su marido del desastre financiero. El marido de apellido ilustre aparentemente era un pésimo hombre de negocios. Esta nueva información cambió mi perspectiva. La crueldad de Renata no era solo por placer, era por pánico. Necesitaba que yo estuviera lejos porque mi presencia, mi modestia, mi falta de clase era una amenaza directa para su frágil narrativa de éxito y opulencia. Una hermana pobre en el fondo de sus fotos de Instagram arruinaría la ilusión que intentaba vender a los inversionistas. La audacia de su plan me dejó sin aliento. Usar mi creación, el fruto de mi trabajo y mi sacrificio, como la palanca para su propio rescate financiero, mientras simultáneamente me excluía y me denigraba por no estar a la altura de ese mismo lugar. La hipocresía era de una magnitud casi artística. Decidí investigar un poco. Una búsqueda rápida en Internet sobre las empresas de Fernando reveló un rastro de proyectos fallidos y deudas crecientes. Los rumores en los círculos financieros, a los que tenía acceso a través de algunos de mis clientes de alto perfil, confirmaban la historia. El imperio de Fernando era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Ahora entendía la urgencia, la agresividad, la necesidad de Renata de controlar cada detalle. Estaba apostando el futuro de su familia en este viaje, y había elegido mi tablero de juego para hacerlo. Me recosté en mi silla, una sonrisa lenta y peligrosa dibujándose en mi rostro. Pobre Renata, estaba jugando una partida de póker con todas sus fichas, sin saber que su oponente no solo veía sus cartas, sino que era la dueña del casino. Esto hacía que mi plan fuera aún más delicioso. Ya no se trataba solo de darle una lección sobre el respeto, se trataba de darle una lección sobre los negocios, una lección muy cara. Iba a dejar que construyera su escenario, que invitara a sus actores, que preparara su gran actuación. Y justo cuando las luces estuvieran a punto de encenderse, yo, la dueña del teatro, simplemente apagaría la corriente. El estrés de Renata, me di cuenta, no había hecho más que empezar. Si la crueldad de Renata era la espada que me atacaba, la ceguera de mis padres era el escudo que la protegía. Su incapacidad para ver la realidad, su devoción por la narrativa de Renata, era quizás la parte más dolorosa de toda la ecuación. No eran activamente malvados, eran algo peor, cómplices pasivos, facilitadores de la injusticia por una mezcla de comodidad y cobardía. Su favoritismo no era un secreto. Era una política familiar no escrita. Se manifestaba en las conversaciones, en las decisiones, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando Renata entraba en una habitación. Yo había intentado entenderlo durante años y finalmente llegué a una conclusión. Mi éxito no encajaba en su visión del mundo. Mis padres, Horacio y Ofelia, venían de una generación donde el éxito de una mujer se medía por su matrimonio. Una mujer debía ser elegante, sociable, la anfitriona perfecta, el complemento ideal para un hombre poderoso. Renata, con su matrimonio de sociedad y su vida de eventos y galas, encajaba perfectamente en ese molde. Era la hija que podían presumir en su club de campo. Era un reflejo de sus propias aspiraciones. Yo, por otro lado, era una anomalía. Una mujer independiente que había elegido una carrera en un campo dominado por hombres. Una mujer que no temía ensuciarse las manos, que hablaba de cimientos y estructuras en lugar de arreglos florales y menús de cena. Mi éxito era mío, no derivado de un hombre. Y eso, en su cosmovisión tradicionalista, era confuso, incluso un poco vergonzoso. No sabían cómo presumir de una hija como yo, así que eligieron no verme.
El ejemplo más claro de esta ceguera deliberada ocurrió unas semanas antes de Navidad. Mi madre me llamó, su voz teñida de una preocupación que sonaba ensayada. «Elisa, hija, he estado pensando», comenzó. «Sé que debes sentirte un poco mal por no venir al viaje, pero quiero que sepas que es por tu bien». «¿Por mi bien, mamá?», pregunté, mi voz plana. «Sí, es que Renata invitó a los Lascurain. ¿Sabes quiénes son? Gente muy importante. Y va a ser un ambiente, ya sabes, muy formal. Tú te sentirías tan incómoda, con tu ropa, tu manera de ser». «No queremos que pases un mal rato». Era el mismo argumento de Renata, ahora recitado por mi madre. La idea de que mi propia madre me considerara socialmente inepta, una especie de patito feo que necesitaba ser protegido de los cisnes, era profundamente insultante. «Mamá, soy una mujer de 42 años que dirige su propia empresa. Sé cómo comportarme en un ambiente formal», dije, conteniendo mi exasperación. «Pero no es lo mismo, Elisa», insistió ella. «Esto es otro nivel. Tu hermana se mueve en círculos que tú no entiendes. Ella sabe de estas cosas. Deberías aprender un poco de ella, en lugar de criticarla siempre en silencio». «Yo no la critico, mamá». «Claro que sí, con tu silencio, con esa cara de juicio que pones. Crees que eres mejor que todos nosotros porque lees muchos libros, pero la vida real, Elisa, la vida real es sobre relaciones. Y en eso, tu hermana es una experta y tú, bueno, tú tienes otras cualidades». Otras cualidades. El premio de consolación, la palmadita en la cabeza para la hija rara pero trabajadora. Colgué el teléfono con una sensación de finalidad. Era inútil. Eran impermeables a la verdad porque la verdad contradecía la historia que se habían contado a sí mismos durante décadas. En su historia, Renata era la princesa y yo era la sirvienta inteligente pero desaliñada. Y ninguna evidencia, ningún logro mío podría cambiar el guión que tan cómodamente habitaban. Esa conversación me liberó del último vestigio de culpa que pudiera sentir por lo que estaba a punto de hacer. Mi plan ya no era solo una venganza contra Renata, era una intervención forzosa para mis padres. Iba a arrancarles las cómodas vendas de los ojos y obligarlos a ver la realidad. Iba a demostrarles que la hija opaca, a la que habían relegado al sótano de sus afectos, había construido, en silencio, un palacio que empequeñecía el castillo de naipes de su hija adorada. No lo hacía para ganar su amor, ya era tarde para eso. Lo hacía para reclamar la verdad y para asegurarme de que, de una vez por todas, entendieran a quién habían subestimado. Mientras el drama familiar se intensificaba en el teatro digital de WhatsApp, en el mundo real, mi sinfonía de piedra, madera y luz estaba llegando a su nota final. La hacienda de los secretos estaba lista. El último fin de semana antes de la llegada programada de mi familia, hice un recorrido final, no como la arquitecta o la supervisora, sino como lo que pronto sería, la dueña y anfitriona. Caminé por el gran arco de entrada, la misma entrada por la que ellos pasarían en pocos días. La cantera rosa, recién limpiada y sellada, parecía brillar bajo el sol del Bajío. El sonido de mis pasos sobre la piedra del patio principal era el único ruido, un eco nítido que rompía el silencio. La fuente central, una pieza barroca que había rescatado y restaurado, murmuraba una melodía de agua y paz. Entré al lobby. Los techos de vigas de madera, de casi 10 metros de altura, creaban una sensación de catedral. Un enorme candelabro de hierro forjado, diseñado por mí y fabricado por un herrero local, colgaba en el centro. Los muebles, una mezcla de antigüedades que había adquirido en subastas y piezas contemporáneas hechas a medida, creaban un equilibrio perfecto entre lo viejo y lo nuevo. Visité algunas de las suites. Cada una era diferente, nombrada en honor a una mujer importante de la historia de México. La suite Sor Juana tenía una pequeña biblioteca privada.
La suite Frida estallaba de color y arte popular. La suite Leonora, en honor a Carrington, era surrealista y onírica. Cada habitación era un homenaje, un secreto, una historia. Finalmente, subí a la joya de la corona, la suite presidencial. Mi suite. Ocupaba toda el ala oeste del edificio principal. Tenía su propia terraza, con una pequeña alberca infinita que parecía fundirse con el cielo. Las vistas de las montañas eran sobrecogedoras. Allí, de pie en el borde, con el viento fresco en mi rostro, sentí una oleada de poder y logro tan intensa que casi me hizo tambalear. Esto era real. Yo lo había hecho. No era un sueño, no era un plano. Era un lugar tangible, un testimonio de mi voluntad, de mi visión. Adrián, mi gerente, se unió a mí en la terraza. Era un hombre joven, inteligente y absolutamente leal. Había creído en mi proyecto desde el principio. «Todo está listo, señora Valdés», dijo, su voz llena de un respeto genuino que nunca había recibido de mi propia familia. «El personal está capacitado, las cocinas están abastecidas, la hacienda está respirando». «Gracias, Adrián, por todo», respondí, mi voz un poco ahogada por la emoción. «Ha sido un honor», dijo. Luego, su expresión se volvió más seria. «¿Está segura de esto? ¿Del plan para su familia?» Miré hacia el horizonte. «Más que segura, Adrián. Es necesario. Hay lecciones que solo se pueden aprender a través de la experiencia, y mi familia está a punto de recibir una clase magistral». Me mostró una tablet con las últimas comunicaciones del equipo de reservaciones. La lista de demandas de Renata se había actualizado. Ahora pedía un tipo específico de agua embotellada importada y sábanas de 800 hilos de algodón egipcio. Me reí, una risa genuina, liberadora. «Por supuesto que sí. Asegúrate de que tengan todo lo que pidan, Adrián, cada capricho. Quiero que su ascenso sea lo más alto y cómodo posible. Así, la caída será mucho más espectacular». Adriana sintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Como usted ordene». Esa noche no regresé a mi modesto apartamento en Querétaro. Dormí por primera vez en mi suite, en la cama inmensa con sábanas de 800 hilos. Antes de dormir, abrí el chat familiar. Renata acababa de publicar una foto de sus maletas de diseñador. «Casi listos para el paraíso». «Te espera una sorpresa, hermanita», susurré a la oscuridad de mi palacio. «Una sorpresa que no olvidarás jamás». Apagué el teléfono y me dormí con el sonido del silencio. Un silencio que ya no era de soledad, sino de poder. El silencio de una reina en su castillo, esperando tranquilamente la llegada de los bufones. Los 2 días previos a la Nochebuena fueron extrañamente silenciosos. El grupo de WhatsApp, que había sido un hervidero de actividad, se calmó. Supuse que estaban ocupados con los preparativos finales, empacando sus galas, coordinando su caravana de coches de lujo para el viaje a San Miguel. La calma, sin embargo, no era pacífica. Era la quietud tensa del aire antes de que se desate una tormenta. Yo pasé esos 2 días en la hacienda, pero no en mi suite. Me instalé en una de las habitaciones más pequeñas del ala de servicio, una que normalmente se usaba para el personal directivo que necesitaba pernoctar. Quería sentir el pulso del lugar desde sus entrañas, no desde la torre de marfil. Quería ser invisible, una observadora en mi propio reino. Desde allí di las últimas instrucciones. Hablé con el chef ejecutivo, un hombre brillante que había traído de Pujol, sobre el menú de la cena privada que había planeado para mi familia. «Quiero que sea inolvidable, chef. Cada plato debe ser una obra de arte, la última cena de su inocencia». Él asintió, entendiendo la gravedad teatral de mi petición. Hablé con el jefe de seguridad.
Cuando llegue la familia Valdés, trátenlos con la máxima cortesía. Acompáñenlos directamente al comedor El Monarca. Nadie más debe entrar. Sus maletas deben permanecer en la entrada, vigiladas. No las lleven a ninguna habitación. El jefe de seguridad, un ex militar, me miró con una ceja arqueada, pero no hizo preguntas. Entendido, señora. La mayor parte del tiempo, sin embargo, lo pasé sola. Caminé por los jardines al amanecer, el rocío frío en la hierba. Me senté en la biblioteca, pasando mis dedos por los lomos de los libros que había seleccionado personalmente. Nadie me molestaba. El personal había sido instruido de que yo era una consultora, finalizando una auditoría. Durante esas horas de soledad, tuve tiempo para reflexionar. ¿Estaba haciendo lo correcto? Una parte de mí, la niña que aún anhelaba la aprobación de sus padres, sentía una punzada de culpa. Estaba a punto de romper a mi familia, quizás de forma irreparable. Pero entonces recordaba las zapatillas de ballet, la graduación solitaria, la oferta humillante. Recordaba cada mensaje de WhatsApp, cada risa condescendiente, cada acto de invisibilidad forzada. Y la culpa se disolvía, reemplazada por una claridad de acero. Esto no era un acto de maldad, era un acto de justicia. No era una destrucción, sino una reconstrucción. Estaba demoliendo una estructura familiar podrida basada en la mentira y la superficialidad, para ver si algo auténtico podría crecer de las ruinas. Y si no crecía nada, al menos yo estaría libre de la toxicidad. La noche del 23 de diciembre, mi tío Germán me llamó. ¿Estás bien, ahijada?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Hay algo en el silencio de tu familia que no me gusta. Estoy perfectamente, tío, mejor que nunca, le respondí, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy de tu lado, siempre. Lo sé, y significa más de lo que te imaginas, le dije, y por primera vez en días sentí que las lágrimas picaban en mis ojos. Tío, después de mañana las cosas van a ser muy diferentes. Solo quiero que no te sorprendas demasiado. A mi edad, pocas cosas me sorprenden, Elisa. Pero trataré de estar preparado, dijo, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono. Colgué y miré por la ventana de mi pequeña habitación. A lo lejos, las luces de la hacienda brillaban en la oscuridad, un oasis de belleza y orden en medio de la noche. Mi creación, mi fortaleza, mi escenario. La calma antes de la tormenta. Estaba lista. Que viniera el viento, que cayeran los rayos. Yo había construido mi casa sobre roca y estaba a punto de averiguar de qué estaban hechas las casas de los demás. La mañana del 23 de diciembre, el silencio en el chat familiar se rompió. Fue Renata, por supuesto, pero esta vez su mensaje no era una foto o una indirecta. Era un comunicado oficial, un decreto real emitido desde su trono de arrogancia. Hola a todos. Pequeña actualización de logística para mañana. Para asegurar que el check-in en la hacienda sea fluido y exclusivo, he enviado la lista final de huéspedes al concierge. ¡Qué emoción! Adjunto la lista aquí para que todos confirmen que su nombre está correcto. Nos vemos en el paraíso. Debajo del mensaje había un documento PDF con un membrete que ella misma debió haber diseñado, con las iniciales RB, Renata Valdés, en un elegante monograma. El título era Navidad Valdés 2025, lista de huéspedes VIP. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido mientras abría el archivo, aunque ya sabía lo que encontraría. La lista estaba ordenada alfabéticamente por apellido. Valdés Fernando, Valdés Horacio, Valdés Ofelia, Valdés Renata. Y luego, los demás. Primos, tíos lejanos que siempre se alineaban con la facción dominante. Y por supuesto, los invitados especiales, el señor y la señora Lascurain, los inversionistas. Mi nombre
Elisa Valdés no estaba en la lista. No era una omisión, no era un olvido, era una declaración. Era la formalización de mi exilio, documentada en un PDF con un monograma ridículo. Era la prueba irrefutable para que no quedara duda alguna de que yo no era parte de los huéspedes VIP. Mi prima Sabina, siempre la primera en sembrar un poco de caos, respondió casi de inmediato. «Oye, Renata, ¿y Elisa no viene?» La respuesta de Renata fue una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. «Ay, Sabina, qué linda por preguntar. Hablé con Elisa y las dos decidimos que era mejor así. Ella tiene muchísimo trabajo con sus proyectos y no queríamos presionarla. Además, este es un plan súper relajado de no hacer nada y ya sabes cómo es Elisa, siempre tan activa. No se iba a sentir cómoda, pero ya la compensaremos con una comidita en enero, algo más su estilo». Leí el mensaje 2 veces. Hablé con Elisa. Las dos decidimos. Algo más su estilo. Mentiras. Todas y cada una de las palabras. Estaba construyendo una narrativa para el resto de la familia, pintándome como la aburrida adicta al trabajo que se había autoexcluido, mientras ella quedaba como la hermana considerada y comprensiva. La rabia que sentí fue diferente a las anteriores. No era la rabia caliente de la humillación, sino una rabia fría, cristalina, la rabia de la claridad absoluta. Me di cuenta de que ella ni siquiera me veía como una persona real, con sentimientos o una vida propia. Yo era un personaje secundario en su historia, una pieza que podía mover o eliminar de su tablero a conveniencia para que su narrativa principal no tuviera imperfecciones. En ese momento, cualquier duda que pudiera albergar sobre mi plan se evaporó. Ya no había un «quizás estoy exagerando». No. Ella había formalizado la guerra. Había puesto por escrito mi expulsión. Muy bien, Renata. ¿Quieres documentos oficiales? ¿Quieres listas de invitados? ¿Quieres exclusividad? Perfecto. Desde mi pequeña habitación en el ala de servicio de la hacienda, abrí mi laptop. Entré al sistema de gestión de propiedades del resort. Busqué la reservación a nombre de Renata Valdés. Allí estaba, ocupando la mitad de las suites del ala principal, con una larga lista de peticiones y notas. Con un solo clic podía borrarlo todo. Podía hacer que su paraíso se desvaneciera en el éter digital. Pero no lo hice. Aún no. Una aniquilación tan simple no era suficiente. Esto requería un toque personal, requería un enfrentamiento. Le envié un mensaje de texto privado a Renata. Solo una frase. «Acabo de ver la lista. Necesitamos hablar». Sabía que mi mensaje la desconcertaría. Esperaría súplicas, enojo, tristeza. No estaba preparada para la calma. Y la calma, como pronto descubriría, era mi arma más peligrosa. La respuesta de Renata a mi mensaje de texto no fue inmediata. Pasaron casi 30 minutos, un tiempo que imaginé que usó para consultar con sus padres y probablemente con su marido, Fernando, sobre cómo manejar a la problemática hermana menor. Quería que su coartada de decisión mutua no se viera amenazada. Cuando mi teléfono finalmente sonó, no era un texto, sino la notificación de un mensaje de voz en WhatsApp. Una táctica inteligente. Un mensaje de voz no deja un registro escrito fácil de reenviar. Es más personal, más difícil de refutar. Y le permitía usar su arma más afinada, su tono de voz, esa mezcla de dulzura condescendiente que podía hacer que el insulto más vil sonara como un consejo bien intencionado. Me puse los audífonos. Quería que su voz entrara directamente en mi cerebro, sin distracciones. Respiré hondo y le di al play. «Hermanita, hola», comenzó, su voz melosa, casi un arrullo. «Recibí tu mensaje. No te preocupes, de verdad. Entiendo que puedas sentirte un poco excluida, pero créeme, lo hice pensando en ti».
Hizo una pausa, el tipo de pausa dramática que usaba cuando quería que sus palabras tuvieran el máximo impacto. Mira, Elisa, voy a ser súper honesta contigo, porque te quiero, continuó, y la palabra quiero sonó tan falsa que casi me hizo reír. Este viaje no es solo por placer. Vienen los Lascurain, gente muy particular. El ambiente va a ser de cierto nivel, ¿entiendes? Se hablará de negocios, de arte, de viajes a Europa. Y tú, mi vida, te ibas a sentir tan fuera de lugar. Otra pausa. Podía casi visualizarla, con una mano en el pecho, actuando una escena de compasión. No es tu culpa. Simplemente es que no es tu mundo. La ropa, los temas de conversación, hasta la forma de sostener la copa de vino. Son pequeños detalles que tú, con tu vida tan auténtica, no tienes por qué saber. Y yo no podría disfrutar mi Navidad sabiendo que mi hermanita está en un rincón, sintiéndose incómoda o juzgada. ¿Me entiendes? Es un acto de protección, de amor fraternal. El veneno era tan puro, tan concentrado, que era casi admirable. La forma en que empaquetó una docena de insultos. Eres pobre, eres inculta, no tienes clase, eres socialmente inepta, en un paquete de amor fraternal, era una obra de arte de la manipulación. Por eso, concluyó, su voz bajando a un susurro íntimo, decidí tomar la decisión por ti, para ahorrarte el mal trago. Ya haremos algo juntas en enero, te lo prometo. Una comida en un lugar bonito, más tu estilo, te va a encantar. Te mando un beso enorme. ¡Y feliz Navidad! El mensaje terminó. Me quité los audífonos y me quedé mirando la pared. El silencio de la habitación se sentía denso, pesado. No sentí rabia, no sentí dolor. Lo que sentí fue una extraña y absoluta paz. La paz que viene cuando todas las dudas se han disipado, cuando el verdadero rostro de tu adversario se revela en toda su grotesca claridad. Renata no me veía como su hermana, me veía como un accesorio vergonzoso, una mancha en su perfecto cuadro de vida. Y su acto de protección no era para mí, era para ella, para proteger su imagen, su negocio, su frágil castillo de apariencias. Guardé el mensaje de voz. No lo borré. Era evidencia. Era la pieza central de mi museo del dolor. El monólogo de la villana antes de que el héroe revele su poder. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré los jardines de mi hacienda, bañados por la luz dorada de la tarde. Mi estilo, había dicho ella. Muy bien, Renata. En menos de 24 horas ibas a conocer mi estilo. Ibas a conocerlo muy, muy de cerca. Si el mensaje de voz de Renata fue la declaración de guerra psicológica, el golpe de gracia, la gota que derramó el vaso y rompió la presa de mi paciencia, llegó 1 hora después en la forma de un correo electrónico. Estaba revisando los últimos reportes del día en mi laptop cuando una notificación de Adrián apareció en mi pantalla. El asunto del correo era escueto y profesional. FYI, comunicación con huésped VIP, familia Valdés. FYI, for your information, para su información. Una subestimación del tamaño de una catedral. Abrí el correo. Era una cadena de emails reenviados entre Renata y el departamento de reservaciones de la hacienda. Mi equipo, siguiendo mis instrucciones, había estado respondiendo a sus peticiones con una eficiencia y amabilidad impecables. Pero eran las palabras de Renata las que me interesaban. El primer correo era de hacía 1 semana. En él solicitaba formalmente la Presidential Suite, argumentando que, como la persona que había descubierto y promocionado el resort entre su círculo de influencia, merecía una cortesía especial.
El equipo de reservaciones, con una plantilla que yo misma había aprobado, le respondió cortésmente que la suite presidencial estaba reservada por el propietario para esas fechas, pero que le ofrecían la Villa del Gobernador, la segunda mejor opción, como cortesía. La respuesta de Renata goteaba indignación apenas contenida. «Entiendo», escribió. «Es una lástima que el propietario no tenga la visión de atender a los huéspedes que realmente pueden darle prestigio a su establecimiento. En fin, aceptaremos la Villa del Gobernador, pero espero que se cumplan al pie de la letra mis otras peticiones. Una falla y mi reseña en redes sociales reflejará la falta de atención». La amenaza era tan burda, tan propia de ella. Pero fue el último correo de la cadena, enviado apenas unos minutos antes, el que actuó como un catalizador químico en mi alma. Estaba dirigido a Adrián directamente, a quien ella asumía que era el gerente general y la máxima autoridad. De Renata Valdés, para Adrián Morales, gerente general. Asunto: requerimientos finales, urgente. Estimado Adrián, confío en que todo esté listo para nuestra llegada mañana. Como te comenté, la experiencia debe ser impecable. Te reitero algunos puntos no negociables. 1. La champaña en nuestra villa debe ser Veuve Clicquot, no Moet, y por supuesto, nada de Prosecco. Si no la tienen, deben conseguirla. El costo, naturalmente, corre por cuenta de la casa como compensación por el inconveniente de la suite. Requiero una lista de todos los huéspedes que se alojarán en el resort durante nuestra estancia. Mi evento es de carácter privado y no quiero cruzarme con gente indeseable. El menú que les envié para la cena de Nochebuena es el definitivo. El chef debe seguirlo sin desviaciones. He notado que tienen muchos platillos locales en su carta, pero mis invitados y yo preferimos una cocina internacional más refinada. Y un último punto, que considero el más importante. He oído que el dueño de la hacienda es un inversor anónimo de la capital. Honestamente, su gusto en ciertas áreas, como la selección de vinos de la casa, es bastante cuestionable y denota una clara falta de mundo. Si tienes la oportunidad, sugiérele que contrate a un verdadero consultor de estilo de vida, alguien como yo. Podría transformar este lugar de bonito a verdaderamente exclusivo. Espero tu confirmación. Saludos cordiales. Renata Valdés. Leí el correo y luego lo leí de nuevo, más despacio, saboreando cada palabra, cada insulto, cada gota de su arrogancia monumental. Estaba criticando mi gusto, en mi casa. Estaba intentando sobornar a mi empleado para obtener beneficios en mi casa. Estaba ofreciéndose para mejorar mi visión en la casa que yo había construido desde los cimientos. La rabia que había sentido antes era un juego de niños comparada con esto. Esto era un sacrilegio. Había cruzado una línea. No solo me había atacado a mí, Elisa, la hermana. Había atacado mi trabajo, mi legado, mi alma hecha edificio. Cerré la laptop. El clic sonó como el cerrojo de una celda. Me levanté y caminé hacia el balcón de la pequeña habitación. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, el mismo cielo que cubría mi hacienda. Elisa, la hermana sumisa, había muerto. Acababa de ser asesinada por ese correo electrónico. En su lugar nació otra persona, una propietaria, una estratega, la dueña del casino. Levanté mi teléfono, marqué el número de Adrián. Adrián respondió al primer tono, su voz siempre profesional y serena. «Señora Valdés, buenas tardes». «Adrián», dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba diferente, más grave, con un filo que no estaba allí antes. «Acabo de leer el correo de mi hermana». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea.
Lo imaginé, por eso se lo envié de inmediato. Mis disculpas si su lenguaje fue ofensivo. No te disculpes, Adrián. Al contrario, te lo agradezco. Ha sido esclarecedor. Me apoyé en la barandilla de piedra del balcón. El aire frío de la noche empezaba a descender, pero yo no lo sentía. Por dentro ardía un fuego helado. Quiero que respondas a ese correo. Continué. Confirma que todos sus requerimientos serán cumplidos al pie de la letra. Dile que la champaña Veuve Clicquot ya está enfriándose en su villa. Dile que el chef está honrado de preparar su menú. Dile que su comodidad y exclusividad son nuestra máxima prioridad. Entendido, señora, dijo Adrián. Podía sentir su confusión a través del teléfono. ¿Y sobre la lista de huéspedes y su oferta de consultoría? Dile que la lista de huéspedes es confidencial, pero que hemos tomado medidas para asegurar su privacidad. Y sobre su oferta, dile que la gerencia la tomará en consideración. Usa esas palabras exactas. Como usted diga. ¿Algo más? Sí, dije, y aquí fue donde el plan, que hasta ahora había sido una nebulosa de venganza, cristalizó en una estrategia concreta y letal. El itinerario de mañana. Cuando lleguen, no los lleves a la villa del gobernador. Cancela esa preparación. Llévalos directamente al comedor privado El Monarca. ¿Al Monarca?, preguntó Adrián, sorprendido. El Monarca era nuestro espacio más exclusivo, un comedor abovedado con una sola mesa para 12 personas, reservado para eventos ultra privados. Sí, diles que el propietario ha organizado una cena de bienvenida especial y sorpresiva en su honor, como disculpa por el inconveniente de la suite presidencial, que es un gesto de buena voluntad. Entiendo. ¿Y el equipaje? El equipaje se queda en la recepción, bajo la custodia de seguridad. Diles que será llevado a su villa después de la cena. No quiero que ni un solo calcetín de esa gente entre a ninguna de mis habitaciones. ¿Está claro? Cristalino, señora Valdés. Perfecto. El resto del plan sigue como lo hablamos. Nadie debe verme. Nadie debe saber que estoy aquí hasta el momento preciso. Tú y yo seremos los únicos que conoceremos el guión completo. Cuente con mi absoluta discreción, aseguró Adrián. Lo sé. Por eso eres mi gerente general, dije, y colgué. Me quedé en el balcón mirando la noche estrellada. La furia se había asentado, transformándose en una determinación fría y pesada como el acero. Renata había cometido el error fatal de todos los arrogantes, subestimar a su oponente basándose en información incompleta. Ella jugaba a las damas, moviendo sus piezas con ostentación, pensando que el tablero era el mundo social de la Ciudad de México. Pero yo jugaba al ajedrez, en un tablero que ella ni siquiera sabía que existía, y acababa de mover a su reina directamente a una trampa. No sentí euforia, no sentí alegría, sentí una profunda y satisfactoria sensación de control, el control que me habían negado toda mi vida. Regresé a la habitación, abrí mi maleta y saqué el vestido que había comprado para la ocasión, un vestido de seda de un verde esmeralda profundo, el color del poder, de la envidia, de la selva. Lo colgué en la puerta del armario. Era mi uniforme de batalla. Mañana, la familia Valdés llegaría esperando ser tratada como la realeza, y lo serían. Recibirían el trato real hasta el último segundo, justo antes de la ejecución. La noche antes del enfrentamiento no dormí. La adrenalina era un sustituto más potente que el café. Pasé las horas en mi pequeña habitación de servicio, no con ansiedad, sino con la concentración febril de un arquitecto antes de la entrega de un proyecto final. Pero esta vez, el proyecto no era un edificio, era una demolición, la demolición de una farsa familiar que había durado 42 años. Extendí una hoja de papel grande sobre la modesta mesa de madera.
No necesitaba planos. La secuencia de eventos ya estaba grabada a fuego en mi mente con una precisión milimétrica. Pero el acto de escribirlo, de desglosarlo en fases y movimientos, era mi ritual. Era la forma en que mi mente de arquitecta encontraba orden en el caos emocional, la manera de transformar un torbellino de dolor en una estructura impecable. Lo titulé como si fuera uno de mis proyectos profesionales. Proyecto: Nochebuena. Cliente: La Verdad. Arquitecta Elisa Valdés. La primera fase, la de la llegada, comenzaría a las 3 en punto. El primer movimiento sería su arribo, el de los sujetos, a la entrada principal, donde seguridad notificaría a Adrián de su presencia. Entonces, Adrián, mi leal gerente, los recibiría personalmente con la máxima deferencia, dirigiéndose a Renata como la señora de Valdés, para alimentar ese estatus que ella tanto necesitaba. El tercer movimiento era crucial. Su equipaje sería retenido en la recepción bajo el pretexto de una sanitización y entrega personalizada, un detalle de lujo que en realidad buscaba mantener sus posesiones fuera de mis instalaciones. Finalmente, Adrián les informaría del gesto de buena voluntad del propietario, una cena privada y exclusiva en El Monarca, un privilegio inesperado que inflaría sus egos hasta el límite. Luego vendría la segunda fase, la espera, programada de 3:15 a 4:15. Serían escoltados al comedor, un espacio cuya belleza y exclusividad los dejaría sin aliento. Pero una vez dentro, las puertas se cerrarían discretamente. Se les ofrecería únicamente agua, ningún otro servicio. Esta fase era un vacío calculado, un interludio diseñado para que la tensión creciera. Su expectativa de un lujo inmediato se vería frustrada por una espera inexplicable, y su conversación, que imaginaba llena de autocomplacencia, se iría agriando con cada minuto de impaciencia. Y entonces, a las 4:15, llegaría el clímax, la revelación. Mi entrada sería el movimiento principal. Accedería por la puerta de servicio que daba directamente a la cabecera de la mesa. En silencio. Mi atuendo, mi uniforme de batalla, crearía un contraste radical con la imagen que tenían de mí. El siguiente gesto sería un acto de poder puro y no verbal. Me sentaría en la cabecera y un sommelier previamente instruido entraría para servirme, a mí y solo a mí, una copa de la champaña que Renata había exigido. Con ese simple acto, la jerarquía de poder se establecería antes de que se pronunciara una sola palabra. Esperaría a que ellos rompieran el silencio, y mi respuesta a su confusión sería calmada, precisa y devastadoramente final. Como golpe de gracia, la licenciada Maite Vargas entraría en el momento preciso, presentando la carpeta con las escrituras de la propiedad, eliminando cualquier duda de que aquello fuera una broma. La fase final, la expulsión, comenzaría a las 4:15 y sería rápida, limpia, logística. Anunciaría la cancelación de su reserva, dándoles un plazo de 30 minutos para abandonar la propiedad. Conducta inapropiada y violación de los términos de respeto hacia la administración del resort. Seguridad los escoltaría a la salida, donde sus maletas los estarían esperando junto a un taxi local que se les ofrecería cortésmente. La humillación no sería un grito, sino un procedimiento administrativo impecable. Miré mi plan. Era frío, metódico, implacable. Era perfecto. Cada fase estaba diseñada para desmantelar su arrogancia pieza por pieza. Primero, inflar su ego al máximo con la recepción VIP. Luego, desconcertarlos con la espera. Después, aniquilar su percepción de la realidad con mi entrada. Y finalmente, despojarlos de todo poder con la expulsión. Era la estructura de una tragedia griega, condensada en una tarde de Nochebuena. Doblé en papel con cuidado y lo guardé. Ya no lo necesitaba más.
El resto de la noche lo pasé preparándome mentalmente, repasando una y otra vez las posibles reacciones de cada uno, la furia de Renata, la incredulidad de mi padre, las lágrimas de mi madre. Me preparé para no ceder ante ninguna de ellas. Durante demasiados años, sus emociones habían dictado mi realidad. Esa noche, mis decisiones dictarían las suyas. Al amanecer, me sentí extrañamente en paz. La arquitecta de la venganza había completado sus planos. Ahora solo quedaba supervisar la construcción, o, en este caso, la demolición. El día de Nochebuena amaneció con un cielo de una claridad insultante, un azul intenso, sin una sola nube. El aire era fresco y olía a pino y a tierra húmeda. Un día perfecto para una celebración, o para una ejecución. Pasé la mañana en un estado de calma concentrada. Hice una última llamada a Adrián para confirmar que todos los elementos estaban en su lugar. Todo en orden, señora. El personal clave conoce su función. Estamos listos. No desayuné. No tenía hambre. La anticipación era mi único sustento. A las 2 de la tarde comencé mi propio ritual de preparación. Llené la bañera de mi suite, finalmente me había mudado allí la noche anterior, con agua caliente y sales de lavanda. Me sumergí, cerré los ojos y dejé que el calor relajara mis músculos. Necesitaba estar completamente serena. Cualquier atisbo de la vieja Elisa, la que se encogía y pedía disculpas, debía ser ahogado y purgado. Cuando salí del agua, mi piel estaba enrojecida, como si hubiera mudado una capa vieja. Luego, el maquillaje. Normalmente apenas usaba, pero hoy no era un día normal. Apliqué una base impecable, un toque de color en mis mejillas y enfaticé mis ojos con un delineador oscuro y preciso. Quería que mi mirada fuera mi principal arma. Finalmente, un labial de un rojo profundo, el color de la sangre y del poder. Cuando me miré en el espejo, vi a una extraña, una mujer que se parecía a mí, pero con una dureza en la mirada y una determinación en la boca que nunca antes había poseído. Era la directora ejecutiva de mi venganza. Y entonces el vestido. Lo saqué de su funda protectora. La seda verde esmeralda se deslizó sobre mi piel, fría y lujosa. El corte era simple, elegante, pero la tela tenía un peso, una caída, que comunicaba una calidad inconfundible. No era un vestido para una fiesta, era una declaración. El verde era el color de la hacienda, de sus jardines, de su alma. Al ponérmelo, sentí que me vestía con la esencia misma de mi poder. Completé el atuendo con unos tacones altos y delgados y una sola joya, un discreto pero valiosísimo collar de diamantes que había comprado con el primer gran beneficio de mi estudio y que nunca me había atrevido a usar. Hoy era el día. A las 3 menos cuarto estaba lista. Me paré frente al espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada era formidable. No había rastro de la hermana pobre, no había rastro de la arquitecta polvorienta. Esta era la dueña, la matriarca, la que dictaba las reglas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Adrián. Están aquí. Mi corazón dio un único y fuerte latido, como un martillo golpeando un yunque. Luego, la calma absoluta. Caminé hacia la puerta de la suite. Antes de salir, me detuve un momento. Recordé a la niña de las zapatillas de ballet rotas, a la joven de la graduación solitaria, a la mujer a la que le ofrecieron un trabajo de señora, y le susurré una promesa a todos esos fantasmas de mi pasado. Esto es por ustedes. Salí de la suite y caminé por los pasillos silenciosos de mi hacienda, mis tacones marcando un ritmo firme y decidido sobre el mármol.
Me dirigí hacia el comedor El Monarca, no por la entrada principal, sino por la de servicio. Tomé mi posición en la pequeña antesala, desde donde podía observar el comedor a través de una discreta mirilla, sin ser vista. El escenario estaba listo. Los actores estaban llegando. Era hora de que la función comenzara. Desde mi puesto de observación vi cómo Adrián los guiaba hacia el comedor. Caminaban con la arrogancia de conquistadores. Renata iba a la cabeza, su vestido rojo brillante un grito de atención en la sobria elegancia de la hacienda. Fernando, su marido, caminaba a su lado, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Mis padres lo seguían, mirando todo con una mezcla de asombro y orgullo provinciano, como si el mérito del lugar fuera de alguna manera de su hija. Detrás venían los Lascurain, los inversionistas, una pareja mayor de aspecto severo y el resto de la comparsa familiar. Como pueden ver, escuchó decir a Renata en voz alta, dirigiéndose claramente a los Lascurain: «Este lugar tiene nuestro estándar de calidad. La exclusividad es clave». Adrián, con una actuación digna de un Oscar, les abrió las puertas de El Monarca. El propietario ha insistido en ofrecerles esta cena privada como una disculpa personal por el pequeño malentendido con la suite presidencial. De ser que su estancia comience de la manera más memorable posible. «Bueno, es lo mínimo que podía hacer», dijo Renata, entrando como si el lugar le perteneciera. Vi sus rostros cambiar al entrar. El comedor El Monarca era mi obra maestra dentro de la obra maestra. Una sala abovedada, con muros de piedra originales del siglo XVIII, una única y larguísima mesa de mezquite pulido, y una chimenea tan grande que un hombre podía estar de pie dentro. Estaba iluminado solo por la luz de docenas de velas. Era íntimo, dramático y sobrecogedor. Se sentaron, sus voces resonando en el silencio abovedado. Adrián les indicó que el propietario se uniría a ellos en breve y se retiró, cerrando las pesadas puertas de madera detrás de él, dejándolos solos. Comenzó la fase 2, la espera. A través de la mirilla los observé. Al principio todo era admiración. «¡Qué lugar, Renata! ¡Te luciste!», dijo mi prima Sabina. Renata aceptaba los elogios con una sonrisa magnánima. Los Lascurain parecían impresionados, asintiendo con aprobación. Pasaron 5 minutos, luego 10. La conversación empezó a flaquear. «¿No nos iban a traer algo de beber?», preguntó mi padre, inquieto. «Paciencia, Horacio», dijo mi madre. «La gente con clase no tiene prisa». Pasaron 15 minutos. Fernando miraba su reloj. Renata mantenía su sonrisa, pero sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Los Lascurain empezaban a susurrar entre ellos. «Esto es un poco raro, ¿no?», escuché decir a la señora Lascurain. «Ni siquiera agua». «Quizás es parte de la experiencia», respondió su marido con sarcasmo. Pasaron 20 minutos. La atmósfera había cambiado. La admiración se había convertido en incomodidad y la incomodidad en irritación. Renata ya no sonreía. Su rostro estaba tenso. «Voy a buscar a ese gerente», dijo, haciendo ademán de levantarse. Esa era mi señal. Hice un gesto al sommelier, un joven llamado Mateo, que esperaba conmigo en la antesala. Llevaba una botella de Veuve Clicquot en un cubo de plata. Asintió, su rostro impasible. Le hice una señal a la licenciada Vargas, que estaba en una pequeña oficina contigua, revisando sus papeles por última vez. Me devolvió un asentimiento firme. Todo estaba en su lugar. Todos los actores conocían su papel. Respiré hondo una última vez. Alicé mi vestido. Caminé hacia la puerta de servicio que daba a la cabecera de la mesa. La abrí sin hacer ruido. El ensayo había terminado. Era la hora del estreno. El plan se ejecutó con la precisión de un mecanismo de relojería suizo.
Mientras Renata empezaba a levantarse de su silla, irritada, yo ya estaba en movimiento. La fase 3, la revelación, había comenzado. Atravesé la puerta de servicio y entré en el comedor El Monarca. La acústica de la sala abovedada era tal que mis tacones sobre la piedra producían un sonido nítido y decidido, un metrónomo marcando el inicio de un nuevo compás. Tac, tac, tac. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El efecto fue instantáneo y total. Una docena de conversaciones a medio empezar murieron en el aire. Las sonrisas se congelaron. Las expresiones de irritación se transformaron en una incredulidad boquiabierta. Me tomé mi tiempo. Caminé la longitud de la sala con una calma deliberada, mis ojos fijos en la silla vacía en la cabecera de la mesa. Mi silla. No miré a ninguno de ellos. En ese momento no eran personas, eran parte del decorado. Llegué a la cabecera y me senté. La silla era de respaldo alto, casi un trono. Desde allí tenía una vista perfecta de sus rostros estupefactos. Fue Renata, por supuesto, la primera en encontrar su voz. Su tono era una mezcla de shock y furia. «Elisa, ¿pero qué demonios haces tú aquí? ¿Nos seguiste? Esto es increíble. ¡Seguridad!», gritó, mirando hacia las puertas cerradas. No respondí. En su lugar, hice una levísima señal con la cabeza, imperceptible para ellos, pero clara para quien la esperaba. Justo en ese momento, como un fantasma silencioso, el sommelier, Mateo, entró desde la misma puerta de servicio por la que yo había aparecido. Llevaba el cubo de plata con la champaña. Ignorando por completo al resto de los invitados, se acercó a mi derecha. Con movimientos fluidos y expertos, presentó la botella. «Veuve Clicquot, señora, como usted ordenó». Luego, procedió a descorcharla con un susurro apenas audible. Sirvió una cantidad perfecta en la copa que ya estaba dispuesta frente a mí, solo frente a mí. Dejó la botella en el cubo a mi lado, hizo una leve reverencia y se retiró con la misma eficiencia silenciosa. El movimiento 3.2, el gesto de poder, estaba completo. El silencio que siguió fue atronador, más pesado y denso que cualquier grito. El único sonido era el delicado burbujeo de la champaña en mi copa, la champaña que ella había exigido. Levanté la copa, la examiné a la luz de las velas. El cristal tallado reflejaba docenas de pequeñas llamas danzantes. Finalmente hablé. Mi voz, cuando salió, era tranquila, controlada, pero resonó en la sala como el tañido de una campana. No, Renata, no lo seguí. Dirigí mi mirada a ella por primera vez. Sus ojos, normalmente llenos de arrogancia, ahora estaban desorbitados por la confusión y una creciente sensación de pánico. «Y no llames a seguridad», continué, tomando un pequeño sorbo de champaña. El sabor era nítido, frío, victorioso, porque ellos trabajan para mí. La confusión en la mesa se convirtió en un caos silencioso. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Fernando, el marido de Renata, palideció visiblemente. Los Lascurain se miraban el uno al otro, completamente desconcertados. «¿De qué estás hablando?», siseó Renata, su voz temblando. «Esto no es gracioso, Elisa. Ya basta de tus juegos». «No es un juego», respondí. «Es una lección de negocios, una que, aparentemente, necesitas con urgencia». Dejé la copa en la mesa con un clic suave. «Creíste que venías a un resort. Te equivocaste. Están sentados en mi mesa, en mi comedor, en mi casa». Y para subrayar mis palabras, la última pieza del rompecabezas entró en escena.
Justo cuando la negación de Renata estaba a punto de convertirse en una histeria en toda regla, la puerta principal del comedor se abrió. No era un mesero, ni Adrián. Era la licenciada Maite Vargas. Vestía un traje sastre impecable de color gris oscuro, su cabello plateado recogido en un moño severo. Llevaba un portafolio de cuero y caminaba con la autoridad tranquila de alguien que está acostumbrado a dominar salas de juntas y tribunales. Su presencia cambió la atmósfera de drama familiar a algo mucho más serio, más legal. ¿Y esta quién es?, espetó Renata, señalando a Maite con un dedo tembloroso. La licenciada Vargas es mi abogada, respondí, sin siquiera mirar a mi hermana, y está aquí para aclarar cualquier malentendido que puedan tener. Maite no dijo una palabra. Se acercó a la mesa, abrió su portafolio y extrajo una carpeta gruesa con una etiqueta pulcra. Hacienda de los secretos, títulos de propiedad. Con un movimiento deliberado, la abrió y empezó a sacar documentos, uno por uno, colocándolos sobre la superficie de madera pulida. Eran copias notariadas, con sellos oficiales y cintas de colores. La escritura original de la propiedad, los permisos de construcción, el acta constitutiva de Proyectos Inmobiliarios del Bajío S.A. de CME, con mi nombre, Elisa Valdés, figurando como administradora única y accionista mayoritaria. Deslizó el documento principal por la mesa hasta que se detuvo justo frente a mi padre. Horacio lo miró como si fuera una serpiente. Lo tocó con un dedo, como para asegurarse de que era real. Vi sus ojos recorrer las líneas, buscando una falla, una explicación lógica que no fuera la verdad imposible que tenía delante. Esto no puede ser, balbuceó, su cara de un blanco ceniciento. Aquí dice, Elisa.